Nos encontramos con Emanuel Sierra. Buenos días, Emanuel. Como candidato en esta oportunidad nuevamente para diputado por Metán, por el partido Todos por Salta, en el Frente Unidos por Salta. Contanos, Emanuel, ¿qué te llevó a presentarte nuevamente para ocupar un cargo legislativo? Buenos días, gracias Buenos días. por estar aquí. La verdad, siempre es un gran placer estar en Informate. Tiene que ver con la política es algo que yo elegí desde hace, no mucho tiempo en realidad, pero desde mi primer mandato, desde lo que fue desde el año 2013 al 2017 como diputado por Metán, pude tener una visión, una gestión de muchos proyectos a corto, mediano y largo plazo vinculados a las diversas temáticas que hay, ¿no? Transporte, comunicación, vial, educación, cultura, todo en definitiva lo que implica el trabajo de un legislador, comprometerse con la producción, en lo que es nuestra zona, proyectos vinculados a salud también. Y ahora lo que estoy observando es lo que pensé en su momento, solo que yo desde el año 2017 hasta este año, es decir, el mandato que yo pude haber continuado, yo decidí no ir a una reelección, sino que decidí ser precandidato a diputado nacional en el año 2017, participé de las PASO con una muy buena elección en términos de los resultados, y desde ahí comencé a mirar a futuro como un político del interior. Quería buscar una experiencia que yo no tuve en mis inicios, porque yo ingreso con 30 años en el año 2013, sí. Y mi vínculo con el gobernador o con el gobierno provincial era nulo, digamos, porque cuando Urtubey fue electo gobernador de la provincia, yo estaba estudiando en Tucumán abogacía. Entonces yo busqué ganarme ese espacio, busqué trabajar con quien en su momento yo pensaba iba a ser el próximo gobernador de la provincia. En ese entonces, intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz. Yo me sumé a su equipo, sí, siendo un político del interior, digamos, de todo su gabinete. Quizás debo haber sido uno de los, o el único, o uno de los pocos que era del interior de la provincia que apostaba a esto. Entonces yo quise vivir esa experiencia de acompañar al próximo gobernador desde antes. Claro. No lo había tenido con Urtubey. Ya venía desde hace muchos años. Sí, por supuesto. Entonces, eso a mí me permitió transmitirle las necesidades, los proyectos, sobre todo que existen y que yo también había presentado a quien es hoy gobernador de la provincia, a quien yo acompaño. Y veo que los proyectos en los cuales yo me involucré muy fuertemente, más allá del boleto estudiantil gratuito, fue mi primer proyecto de ley, eso lo aplica el gobernador Urtubey. Yo me involucré muchísimo en los 4 carriles de Metán a Rosario. Hoy tenemos 2. Desde Güemes hacia el sur tenemos 4 carriles, lo cual hace que sea más segura la ruta. Y aparte del mal estado en que estaba, necesitamos esa conexión entre Metán y Rosario y la frontera. Yo me involucro mucho, ni siquiera es un proyecto que yo lo había planificado, pero surgió ahí. Yo asumí en el 2013 y en el verano de 2014 comenzaron las lluvias en el sur. Sí. Hay muchísimos accidentes por el tránsito pesado, las huellas que dejan, entonces me involucré con eso, comencé a gestionar. No solo que lo hice en la manera en la que debe ser, digamos, gestionado un proyecto, sino que me fui en bicicleta a Buenos Aires para que se visibilice esto y esté en la agenda de los diputados, senadores nacionales y del gobernador. Digamos, no tuve otra intención que esa. Después se dieron un montón de cosas más y yo siempre los capitalicé sin siquiera faltar a una sesión en mi mandato. Me fui en ese viaje a Buenos Aires para demostrar a los vecinos que yo literalmente le ponía el cuerpo, ¿no? A los vecinos de Metán y Rosario. Yo pensaba que si la ruta nunca se hacía, la gente iba a valorar eso, y si la ruta se hacía, muchísimo mejor. Seguro. Entonces hubo un anuncio del gobernador Sanz ante una gestión personal que él hizo ante Nación, y eso va a ser una realidad. Se va a anunciar la licitación dentro de muy poco tiempo, lo dijo el ministro de Obras Públicas, Sergio Camacho. Y otro de los proyectos en los cuales yo me involucré muchísimo en Metán fue un recurso de amparo contra Aguas del Norte para una optimización de la planta potabilizadora y prestar un mejor servicio a los usuarios de agua. Es una obra que se está ejecutando por decisión del gobernador Sanz. Tengo pendiente la escuela en zona Las Delicias, que es una zona que se está desarrollando en la ciudad de Metán.
tengo pendiente un hospital. El hospital, sí. El hospital, bueno, tiene muchas carencias, un hospital regional estamos planteando. Bueno, yo se lo transmití al gobernador y quiero que me acompañe en la clase política, por supuesto que lo voy a conseguir. Entonces, en sentido global, estoy viendo que la mayoría de los proyectos de los cuales se están ejecutando y de los cuales habla la clase política, sí, teniendo en cuenta que yo no estuve un mandato en el medio, pero sí estuve visionando para estar cerca de quienes toman decisiones. Fue una inversión que yo decidí hacerla. Y bueno, hoy tengo la integridad de volverme a postular por Metán en esta posición en la cual me encuentro, que es totalmente distinta, con mucha más experiencia, sabiendo cómo funciona el trabajo del legislador en la Cámara de Diputados. Entonces, básicamente, lo que me anima es que los proyectos que yo presenté se están haciendo realidad. Manuel, recién comentabas esta anécdota de tu viaje en bicicleta a Buenos Aires y sin duda mucha gente te conoció por la figura del vicidiputado. Sí. Este año o en esta oportunidad, ¿qué es lo que te va a caracterizar como para que la gente sienta cercanía hacia tu figura? Sí, bueno, quiero sobre todo materializar los proyectos en los cuales yo me involucré, siendo parte, por supuesto. Siempre uno es parte de los proyectos, pero bueno, yo decidí ser una parte esencial en la comunicación entre los proyectos, las necesidades y el gobernador de la provincia, que es quien toma las decisiones para solucionar desde la provincia o quien ha demostrado cómo se hace gestionando ante nación. Básicamente eso, que vean un diputado del interior comprometido, que desde el interior se comience a forjar algo que nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo, que es un fondo de reparación histórica para el sur, como lo hubo para el norte. El sur aporta muchísimo en lo que es la ganadería, la agricultura, en lo que es la producción de sorgo, maíz, poroto, garbanzo y demás. Y bueno, para los 4 departamentos, a mí me parece que es necesario también hablar de un fondo para que podamos dar soluciones concretas a problemas históricos que tiene el sur. Bien, mencionás esto de los problemas históricos y bueno, vos ya en tu gestión venís con cosas pendientes, como lo mencionabas hasta recién, pero sin dudas todo cambió con la pandemia. Sí. ¿Cómo se han ido adaptando tus proyectos, tus iniciativas? Y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta las necesidades que generó, sobre todo en el interior, y bueno, en tu localidad que mencionás que todavía falta todo lo que tiene que ver con lo sanitario, el hospital regional. Sí, bueno, por una decisión del gobernador Sáenz, es un hospital, el de Metán, que se anunció un nuevo hospital. En realidad el hospital de Metán es de 1940, tiene 81 años, y bueno, necesitaba una terapia intensiva que estaba prevista en la tercera etapa. Es una refuncionalización de un hospital que se hizo que se está haciendo en etapas. La terapia intensiva está contemplada para la tercera etapa, que aún no comenzó, pero bueno, por decisión política del gobernador Sanz ya se está haciendo la terapia intensiva. Y bueno, en sentido general me parece que la pandemia ha desnudado muchísimas falencias que tiene el sistema de salud en general. Y bueno, nosotros apuntamos, en mi caso, yo quiero contagiar a los legisladores del sur que me acompañen en una iniciativa de tener un hospital regional, porque sería lo más adecuado para los traslados, ¿no?, de los vecinos y habitantes de Anta, de la Candelaria, de Rosario de la Frontera y de Metán, teniendo en cuenta que no porque yo sea de Metán, sino que es un punto estratégico, central, neurálgico, entre los 4 departamentos del sur, y que esto va a dar soluciones, bueno, importantes para la ciudadanía del sur, y que necesitamos ya un hospital en el cual se realice, que no sea una utopía pensar en que un tratamiento oncológico se realice en el sur. Claro. Porque nosotros, bueno, agradecemos muchísimo la atención que tiene el Hospital San Bernardo, el materno, porque uno como legislador todo el tiempo está viendo problemas y tratamientos en cuestiones de salud que se solucionan, muchísimos, por supuesto. Agradecer la predisposición, pero bueno, también reclamamos para el sur también, porque, bueno, nos parece que sería mucho más lógico, por ejemplo, para los habitantes de Anta, que hacen más de 100 kilómetros para salir a la Ruta Nacional 934 y que de ahí tienen que hacer 85 más, que directamente hagan 15 más con una base en Metán. Imagínate, bueno, también sería mucho más cómodo para la Candelaria y Rosario de la Frontera. Entonces, bueno, son proyectos grandes que ambicionamos, pero bueno, sabemos que la política es el arte de lo posible y si hacemos
gestión y demás, lo podemos conseguir. Bien. Emanuel, yendo ya netamente a lo político y a las elecciones, en Metán son 11 las listas, ¿no?, que se disputan por el cargo de diputado. Así es, son tres bancas. Sí. ¿Cuál es tu vínculo con tus contrincantes? ¿Cómo estás llevando esta batalla, digamos, de alguna manera? Bien, yo siempre, la verdad es que he tenido muy buena relación con todos. Yo recuerdo en mis inicios, bueno, el establishment político, no solo de la provincia, funciona así de manera tradicional o de Metán, siempre pensaron que yo no iba a ganar las elecciones, pero lo mío fue muy genuino, fue decir yo quiero ser diputado, buscar un partido, sacarse la foto y caminar los barrios. Digamos, parece simple, pero en definitiva es lo más difícil de hacer porque me caminé todo el departamento. Ahora siento lo mismo. Siento que voy a tener muy buenos resultados en Metán, porque siempre que me postulé, sea para diputado provincial o nacional, he ganado en mi departamento. Yo pienso que esta no va a ser la excepción y bueno, yo en base a tu pregunta quiero responderte que voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para lograr un trabajo coordinado de los 3 diputados, del senador y de los intendentes. Es algo que no se da, pero no solo en Metán, sino en ningún departamento. Y bueno, la verdad es que yo siempre trato de hablar de mis proyectos, de mis gestiones y no de otros candidatos. Tengo muy buena relación, incluso cuando recibo algunas opiniones que bueno, son muy personales y propias de ellos hacia mi persona, hacia mis proyectos. Yo hago oídos sordos a esto y eso no es ningún obstáculo para que yo me siente con ellos, ¿no?, para gestionar y demás, porque eso es lo que nos reclama la gente, eso es lo que yo entiendo también. La gente no espera que nosotros nos estemos peleando, tenemos que tener un diálogo maduro, concreto, para dar soluciones a las personas. ¿Cómo estás encarando la campaña, teniendo en cuenta, bueno, que no se pueden hacer actos públicos de gran magnitud como antes? ¿Cómo estás trabajando? Bueno, la verdad es que yo en este tiempo he decidido acercarme mucho a los barrios, como un diputado que se presenta nuevamente. Yo considero que algo hay que llevar a los barrios, sobre todo teniendo empatía con muchos niños que han estado encerrados, digamos, por motivos públicos de la pandemia, tanto tiempo, así que he alquilado un pelotero, voy a los barrios, hacemos el distanciamiento debido y bueno, tratamos de compartir en ese sentido lo más que se pueda, porque bueno, yo creo que ya el ir con los folletos casa por casa y presentarnos a los vecinos nuevamente y preguntar cuáles son las necesidades del barrio cuando nosotros ya debemos conocerlas, me parece que es parte de la vieja política o el viejo método de comunicación entre el candidato y el vecino, que debe ser lo más genuino posible. Pero bueno, hay tiempos y tiempos, la política va cambiando. A mí me parece que volver a los actos grandes en los cuales se sortea dinero y demás, me parece que es algo que bueno, la ciudadanía no lo necesita ciudadanos comprometidos todo el tiempo y no que en un tiempo determinado hagamos cosas o tengamos comportamientos o conductas que normalmente no la tenemos en la gestión, que lo mío es siempre básicamente trabajo y gestión. Entonces me acerco a los vecinos, pero hoy si tengo que ir al San Bernardo aquí en Salta, como lo hago normalmente, lo voy a hacer. Es decir, tengo trámites siempre en Salta para hacer, porque los diputados del interior tenemos una realidad, que la capital está aquí y siempre tenemos que estar dedicando un poco de nuestro tiempo para dar soluciones y gestionar. Digamos, el discurso que hay que estar siempre al lado del vecino no implica eso literalmente, sino que nosotros tenemos que conocer cuáles son los problemas de los vecinos, estar con ellos, pero las gestiones se realizan en Salta. Yo siempre tuve esa visión y es así como conseguí los resultados que conseguí, que no solo tienen que ver con proyectos personales, que son en definitiva las necesidades de la gente o los problemas que existen en Metán, sino que también me gusta mucho acompañar a las personas en los casos de salud, venir aquí, traer a las personas desde Metán en mi auto, llevarlas al San Bernardo, al materno, o bueno, si no se puede, al Papa Francisco, donde sea, pero ese acompañamiento bueno, personalizado, que para mí debe tener el legislador, que por supuesto no nos alcanza el tiempo siempre, pero cuestiones de salud para mí es una prioridad. Bien, muchas gracias, Emanuel. Gracias a vos y un saludo muy grande a todos los usuarios y quienes nos ven del otro lado.